Bueno, ahora vamos a la palabra del Señor. Nos toca el segundo libro de Samuel, capítulo 13, desde el verso 20 en adelante. Dice así de la siguiente manera. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angusties tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: Henos aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: No, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravoso. Aunque porfió con él, no quiso ir, más le bendijo. Que Dios nos bendiga a través de su palabra en esta hermosa mañana. Bueno, aprendíamos el día de ayer, estábamos viendo cómo este varón llamado Amnón cometió una vileza en medio del pueblo de Israel. Él se enamoró de su hermana y aparte de que no era bien visto esto en medio del pueblo, pues Dios había mandado pues que a parientes tan cercanos no se unieran. Eh, este hombre se enamoró de esta mujer llamada Tamar y la forzó, la violó, se acostó con ella y después que cometió tal vileza, dice ahí la palabra del Señor, que fue tan fuerte el repudio, el odio que él manifestó en contra de ella, que fue más grande que el amor con que él la amaba. Y esta mujer salió avergonzada delante del pueblo y dice la palabra del Señor, los versículos últimos del día de ayer, que ella se llenó de cenizas, rompió sus vestidos de colores que manifestaban la virginidad en aquel momento y salió, hizo duelo por tal acto que había hecho su hermano y ella actuó de una manera correcta, pues porque eh, dio a entender el desagrado que había tenido en medio de todo esto y todo el pueblo se enteró todo el pueblo, hasta oídas del rey llegó todo esto. El versículo 20 que hemos empezado hoy dice que Absalón le preguntó, ella fue a casa de Absalón, dice la última parte del versículo, que Tamar se quedó desconsolada en la casa de Absalón, su hermano, estando allí en su casa. Absalón le preguntó que si lo que le había sucedido había sido por mano de Amnón. Le dijo, le preguntó: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por todo esto. Él le preguntó la situación de una forma muy discreta referente a su hermana, porque pues no era fácil, eh, eh, si se puede decir allí, hurungar la herida que ella había tenido. Solamente preguntó que si el que había cometido tal situación, tal vileza, había sido su hermano Abdón. Y ella respondió allí calladamente en medio de todo esto, pues estaba avergonzada y dice ahí que se quedó desconsolada en la casa de su hermano. El versículo eh, eh, 21 dice que el rey oyó todo esto y se enojó mucho. Hay una situación aquí en medio de todo esto que David no actuó. Dice ahí que solo se enojó. Él tenía que reprender esta inmoralidad, tenía que reprender esta situación que había hecho
este hombre llamado Amnón en contra de su hermana, cómo lo había forzado, cómo había hecho esta vileza en medio del pueblo de Israel. Pero solamente dice y manifiesta aquí que David se enojó, no manifiesta una exhortación, no manifiesta un castigo, una reprensión, no, solamente dice que él se enojó. Hay momentos en que nosotros tenemos que actuar, hay momentos en que nosotros tenemos que tomar la autoridad. Los padres tienen que tomar la autoridad en medio de su casa y cada uno de los que tiene cargo de autoridad tiene que ejecutar la autoridad. La Biblia dice que la autoridad, toda autoridad está puesta por Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que entender que en medio del momento en que tengamos que actuar con autoridad, lo tenemos que hacer. Aquí quizás David, por lo cometido por él, quizás no se sentía moralmente digno de reprender a este muchacho o simplemente era un padre que era muy tolerante en medio de todo esto, pero esta era una situación bastante difícil que tenía que exhortar. Asimismo, sucedió también en la iglesia de los Corintios. Había un acto de inmoralidad tremendo y nadie quería juzgarlo y tuvo que Pablo enviar una carta, aunque estaba ausente físicamente, pero estaba presente y juzgó tal acto de inmoralidad. La inmoralidad tiene que corregirse porque si no el pueblo se desenfrena en el pecado, cuando no hay reglas, cuando no hay estatutos, el pueblo se desenfrena. Aquí David solamente se enojó y no actuó, no hubo una disciplina, una reprensión, y cada vez que esto sucede, hay consecuencias en medio de todo esto. ¿Por qué? Fíjese lo que dice el versículo 22, que Absalón no habló a Amnón nada, ni bueno ni malo, no le dijo nada tampoco, pero había allí una raíz de amargura. Dice que aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Absalón no le dijo nada, pero estaba allí ya sembrada la semilla y iba creciendo esa raíz de amargura en medio de todo el tiempo en que Absalón veía a Amnón, le desagradaba, venía a la mente, hermano, lo que había hecho Absalón contra su hermana. Hay algo que nosotros tenemos que hablar y que tenemos que manifestar, Dios, cuando estamos en una situación, y es desahogarnos. Qué bueno es cuando nosotros podemos hablar, podemos comunicar lo que sentimos. Si nosotros callamos, esto va creciendo y va aumentando cada día más en medio de nuestras vidas. Absalón no le dijo nada, ni bueno ni nada, a Amnón, pero en su corazón aborrecía a Amnón por lo que había cometido. Y dice ahí el versículo 23 que 2 años pasaron y esta amargura estaba en la vida de Absalón. Quizás tramaba su venganza en contra de su hermano por lo que había hecho. Cuántas cosas no pudieron pasar en todo el tiempo en que Absalón cayó referente a este acto que hizo Amnón. Dice que aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Este acto de los esquiladores era cuando era cortada la lana de las ovejas y era una costumbre en medio del pueblo de Israel hacer, si se puede decir, una gran fiesta, invitar a personas para que estuviesen allí en medio de ese trabajo, y era como las cosechas de los frutos, era algo parecido también, pues era el momento en que las ovejas eran trasquiladas y este Absalón tenía trasquiladores y hizo un banquete allí en medio de todo esto. Y dice ahí la palabra del Señor que convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y le dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo te ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Él quería manifestar pues allí agradecimiento, quería hacer lo acostumbrado, invitó a sus hermanos, a sus parientes, a sus más allegados,
y también fue a hacerle la invitación a su padre, a David, el rey de Israel. Pero dice ahí que el rey le respondió a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. David, sabiendo pues que era bastante gente, no quiso ir, le dijo: no te vamos a hacer gravosos, somos muchos, somos mucha gente, y en vez de tú tener quizás ganancia por este trabajo, vas a tener pérdida por tanta gente que vamos a ir. Y aunque Absalón porfió, dice que insistió allí, David no quiso ir, pero le bendijo, le bendijo. Hay que bendecir. La Biblia dice que hemos sido llamados para hacer bendición, bendecir y no maldecir en el nombre del Señor. Pero sabemos, hermano, que había una trama en medio de todo esto. Había algo que estaba allí planificado en la vida de Absalón para vengar ahí a su hermana Tamar. Ayúdenos el Señor, hermano, que nuestro corazón esté limpio, que nosotros no nos dejemos de llenar de amargura, de raíces de amargura en contra de nuestro hermano. La Biblia dice que si tu hermano te ha fallado, ha cometido, te ha defraudado, llámalo, llámalo, ponte de acuerdo con tu adversario, dice también la palabra del Señor, llámalo, ponte de acuerdo con él, porque si no, eso va creciendo, una raíz de amargura, te vas llenando de muchas cosas malas, el enemigo comienza a trabajar en tu vida, en tu mente, hermano, y eso sucedió con Absalón. 2 años pasaron y él no hablaba nada, se quedaba callado, pero había una venganza tramada en su mente y en su corazón, y esto es algo desagradable delante del Señor. La Biblia dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Bueno, estaremos viendo qué sucedió en este banquete, en esta situación que se presenta en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios, Dios me les bendiga, amados hermanos, la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos con esta triste historia, versículos 26 al 30 dice: entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, qué triste de verdad, como venía contando nuestro hermano Franklin, ¿verdad? Esta historia que sucede por causa de que David no tomó en su momento, no aplicó corrección, disciplina a su hijo, y tampoco hizo justicia como rey, porque vemos que como padre, en cuanto a lo que había acontecido con Tamar, y viendo que había sido su propio hijo, entonces él tenía que haber corregido a su hijo, él tenía que haberle hecho justicia a su hija, su única hija, que vemos que la Biblia nombra a Tamar. Y sin embargo, esa pobre muchacha, ¿cómo podría haberse sentido después de haberse sentido así rechazada, después de haber sido violada, despreciada por su hermano, y como que quedó aquello así, tapadito, como que no pasó nada? No podemos ni imaginar lo que esa chica sufrió. Pero vemos también la indignación de Absalón. Absalón se indignó y al ver lo que su hermano hizo, pero la indignación peor quizás fue al ver que su padre no hacía nada. Entonces Absalón decidió tomar la justicia por su mano. Esto es triste, amados hermanos, porque cada quien debe administrar justicia al que le corresponde. Muchas veces vemos en las ciudades, en los pueblos, vemos que alguien comete un crimen o algo así, terror, terrible,
Y la gente a veces quiere tomar la justicia porque les parece que quizás los jueces no van a aplicar una justicia de acuerdo a la maldad que esta persona ha hecho y ellos deciden tomarla por su mano. No está bien, pero la gente se excusa quizás en que sí, que debe hacerlo. Entonces, en este momento vemos aquí que el rey David fue invitado también a eso, no sabemos, había un plan de parte de Absalón que incluso estaba invitando a David, no sabemos por qué, ¿verdad? Pero el plan era matar a Amnón, perdón. El plan era matar a Amnón, era cobrarle lo que él había hecho. Y utilizó a su mismo padre en este plan, convenciéndole para que dejara ir a Amnón a este banquete que tenía allí por causa de la esquila que estaban haciendo en las ovejas. Y vemos que al igual que Amnón también utilizó a David cuando quiso violar a su hermana y llamó a David y le dijo que quisiera llamar a su hermana, que quería verla, que ella fuera, le sirviera. Y ahora aquí también vemos que este Absalón, es decir, que de alguna manera estos hijos manipulaban al padre y vemos a un padre que no supo aplicar corrección y disciplina a sus hijos. Tristemente, hermano, vemos de David tantas cosas, tantas virtudes, tantas cosas que nos enseñan, pero también lamentablemente vemos que David como padre no tuvo esa autoridad sobre sus hijos. No sabemos si quizás por causa de las guerras que él mantenía mucho tiempo fuera y quizás no dedicaba tiempo para la educación de sus hijos. Vemos que esos hijos tenían un corazón terrible, nada que ver con el corazón de David. Eran muchachos como quizás consentidos, criados como hijos de rey. No hubo corrección para ellos. Y la Biblia dice, ¿verdad? No rehuses a corregir al muchacho, porque si lo corriges con vara no morirá. Entonces, la falta de corrección por parte de los padres trae consecuencias sobre esos muchachos, tristemente. Por eso debemos corregir a nuestros hijos cuando nuestros hijos hacen algo malo, amados hermanos. Hay padres que se sienten culpables porque como ellos no han estado con sus hijos mucho tiempo, y entonces tratan de quizás de compensar esa falta dándole a sus hijos todo lo que quieren, consintiéndolos o sencillamente no corrigiéndolos. Y esa no es la forma de corregir. La Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Y lamentablemente David como padre tuvo muchos fallos en esto, amados hermanos. Y Dios nos ayude y nos libre para que nosotros podamos corregir a nuestros hijos en el momento que tenga que ser corregido. Fíjense que cuando Natán vino y le habló de aquel hombre rico y aquel hombre pobre de la ovejita, y que el hombre rico le quitó la corderita a ese hombre pobre, él inmediatamente dijo que aquel hombre tenía que morir y se indignó por aquello. Sin embargo, su hija fue violada y no hizo nada. Sin embargo, su hijo Amnón, que fue el propio que hizo esta violación, no hizo nada y quedó allí en su casa. Amnón era el hijo mayor. Y vemos que aquí, claro, él se sorprende un poco con Absalón al pedirle que le deje ir a Amnón. Y él dice, ¿pero por qué? Pero bueno, dice que a Absalón le insistió y entonces David cedió. Lo que nos damos cuenta es que los hijos de David tenían una gran influencia sobre su padre, lo convencían. Y hay padres que son así, bueno, al final le dan a sus hijos lo que quieren, porque es que me convenció, me insistió. Pero no se trata de ello, mis hermanos. Nosotros tenemos que ser justos en ese sentido. Tenemos que tener un poco de sentido y pensar, bueno, si Amnón había violado a la hermana de Absalón y ya habían pasado 2 años, pero a pesar de esto, David tenía que haber tenido un poquito de chispa y pensar, no es bueno que Amnón vaya allí. Pero sin embargo les dejó ir. Y dice allí, ya había una orden, había un plan que ya estaba diseñado de antemano para matar a Amnón. Ya Absalón había dado la orden a sus criados de que lo mataran en el momento que él estuviera alegre por el vino. ¿Sabe? Cuando la persona ya está con unos traguitos en la cabeza, como decimos, entonces ya la persona se relaja y en ese momento era la ocasión para cegarle la vida a Amnón. El plan ya estaba tramado de hace tiempo y lo hizo. Aquello fue terrible, amados hermanos, porque allí estaban todos los hijos del rey
Y lo peor aún es que cuando estaban en el camino, dice que llegó un rumor hacia David de que todos los hijos habían muerto. Imagínense cómo tuvo que haberse sentido David, tuvo que ser grande, terrible. Pero yo creo que todas estas cosas tendrían que venir a David el recuerdo de las palabras que Dios le había dicho, que la espada no se apartaría de su casa por lo que él había hecho. Mire, hermanos, cuántos años habían pasado, muchos años habían pasado, y todavía David estaba viviendo las consecuencias de aquel error. Él, es verdad, Betsabé ahora era su mujer, incluso le dio otro hijo y todo lo demás, pero la consecuencia del pecado continuaba y fue muy doloroso y muy triste. Por eso, como ayer lo decíamos y hoy lo vuelvo a decir, amados hermanos, que Dios nos ayude para que nosotros nos guardemos del pecado, porque las consecuencias son terribles. Aunque Dios nos perdone, las consecuencias son terribles. Y aquí vemos a David sufriendo, llorando y quizás cuántas veces le pediría perdón una y otra vez al Señor por su pecado. Y Dios lo perdonó, había sido perdonado, pero mire las consecuencias tan tristes, hermano. Piensa en las cosas que debes hacer. Piensa también en que si no tomamos nosotros corrección a nuestros hijos nos van a hacer llorar, nuestros hijos nos van a hacer pasar momentos de dolor. La Biblia dice que el hijo consentido avergonzará a su padre o a su madre, y es así, amados hermanos. Entonces estos hijos le estaban trayendo dolor al corazón de David, y podríamos decir que en parte era por las consecuencias del pecado, pero también en parte era por no tomar la autoridad que como padre tenía y corregirlos a buen tiempo. Así que si nosotros tenemos hijos pequeños, sobre todo, esa es la oportunidad de corregirlos, de enseñarlos, porque cuando ellos crecen ya es difícil. Ya incluso, fíjate, cada uno de estos hijos vivía en una casa aparte, ya tenían su propio hogar. Entonces ya es más difícil, pero cuando están pequeños nosotros los instruimos, y dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Que Dios nos ayude a actuar bien como padres, como siervos, como ministros de Dios, como hijos suyos. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. El 31 al 32 nos dice así. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simeá, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mano de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, a su hermana. Bueno, vemos que Absalón, ¿no?, al parecer, como que no tuvo importancia lo que le dijo a la hermana, pues le dijo: es tu hermano, no te fatigues, calla. Pero él estaba hilvanando la venganza, ¿no? Y quería él vengarse de Amnón en el momento de que él estuviera muy contento, muy alegre, muy gozoso, así como él hizo con la hermana, que estaba esta muchacha en toda su flor, toda su juventud, y con qué agrado fue a visitar al hermano, a hacerle comida al hermano porque estaba enfermo. Entonces, ahí abusó él de ella, ¿no? Así mismo quiso él hacerlo, que se sintiera cuando estaba con más gozo. ¿Y qué más gozo, qué más alegría? Hacer una fiesta en casa de un hermano y que toda la familia esté reunido. Ahí no se olvida uno de todo, porque estamos en toda la alegría, dándole, quizás agasajando al hermano por el cumpleaños, por lo que había esto, en este caso era por los esquiladores, ¿no? Había esquilado bastante ovejas y bueno, era una fiesta, muy contento. Entonces, allí en ese momento de la alegría, que estaban todos reunidos allí, por eso él quiso que fuera hasta el padre, que estuviera allí, para que sintieran también lo que él sintió, el dolor que él sintió cuando fue la hermana violada, y más que todo violada, también era destituida, se puede decir, porque esa chica ya no se podía casar, ya nadie la miraba con buenos ojos, ¿no? Entonces,
él quería ser a sí mismo con él, que se sintieran. Entonces por eso los invitó y porfió con el padre que fueran todos los hermanos. Ya que cuando David no fue, ¿no? Pero lo dejó que fuera él para gozarse también él, así como Amnón se gozó cuando violó a la hermana, asimismo Absalón se iba a gozar, verlo revolcado ahí en su sangre, y porque lo habían mandado a matar, ¿no? Entonces, vemos que la venganza siempre está presente, ¿no? Siempre está presente. Él 2 años está ahí era para que se fuera olvidado, ¿no? Pero sin embargo, él no, él estaba allí. Él estaba pensando cada día, cada noche, él pensaba en eso, cómo hago, tengo que hacerlo. Y aparentaba una amistad, aparentaba aunque no tenía nada, nunca le llamó la atención por qué hiciste esto, no, ni bien ni mal, no, como que ignoró, como que ignorara que no sabía él esas cosas, ¿no? Sin embargo, ahí estaba él ganando su venganza. Y vemos que la gente también se alarma de por demás, ¿no? Porque fue uno el muerto, y sin embargo a David le fueron a decir que eran todos los hijos que habían muerto, ¿no? Fue todo. Qué dolor nos sintió David al saber que su propio hijo mató a toditos sus hermanos, ¿no? Y él fue que tristeza, rasgó sus vestidos, se tiró en tierra, todo, haciendo lamentaciones, porque cómo va, que los invita a una fiesta y a todos los mata. Sin embargo, pues, siempre la gente, en todo lugar, siempre hay uno que aumenta más, que no ve las cosas y va y dice lo que no ha visto, ¿no? Y bueno, por la misericordia de Dios no le dio un infarto a David allí al ver que todos sus hijos habían sido muertos por el hermano. Sin embargo, era uno que había muerto, ¿no? De todas maneras, fue dolor para David ver que había matado, entre hermanos se habían matado, ¿no? Pero también Absalón sintió dolor cuando su única hermana fue violada y violada por su hermano. Entonces tenemos que estar en cuenta, ¿no? Que a todos nos duele de una u otra forma, a todos nos duele las cosas, ¿no? Y no es que se justifique, pero de todas maneras hay que estar atentos, ¿no? Si yo le hice esto, pues, y está callado, por algo será. Pero sin embargo, habemos personas que porque no nos dicen nada, entonces nos creemos que nos tienen miedo y que soy el, el, el que mando, pues, y se me callan. Sin embargo, no es así. Hay veces que la gente se quedan callados hasta cierto punto y después actúan, ¿no? Lo que le hizo a Absalón, 2 años estuvo ganando esta venganza y cuando estaban muy contentos ellos, ahí le cayó. Ahí vino la venganza y ahí vino el llanto y todo de toda la familia, porque no solamente él muerto, porque todos huyeron, ¿no? No tuvieron ni siquiera por ver, sino que salieron huyendo y llorando, y David le llegó la noticia, pues, de que había muerto su hijo. Hay que saber vivir la vida y no fingir cosas como fingió este hombre que estaba enfermo, solamente para hilvanar también la venganza, ¿no? Hilvanar no venganza, sino su plan que tenía él haciendo. Él se hizo el enfermo para hacer una violación así, una cosa vil. El otro hizo su fiesta para venganza, para venganza. Que el Señor nos ayude a permanecer siempre fiel en su palabra, porque eso sucede cuando uno se aparta del Señor, no está con los caminos del Señor, lo dejamos por un tiempo y bueno, entonces allí cuando lo dejamos un poco, allí que viene el enemigo y le mete la cizaña, ¿no? No hay que dormir para que el enemigo no vaya a sembrar cizaña en nuestro cerebro. Que el Señor nos ayude. Que Dios les bendiga, buenos días. Seguimos aquí en la hora del matutino. Dios bendiga a los que nos acompañan desde el otro lado del océano, allá en Latinoamérica. Que Dios los bendiga, que esperan siempre que termine el matutino para poderse acostar. Dios bendiga a los que aquí bien de mañana se levantan para estar con nosotros y otros nos convierten en su compañía mientras van rumbo al trabajo, van con su teléfono
oyendo la señal del matutino. Gloria a Dios, es maravilloso. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, pero hoy tenemos la palabra de Dios aún a través de los medios. Bueno, la Iglesia Luz del Mundo es una iglesia misionera, una iglesia que continuamente está moviendo un misionero de un lugar a otro, y actualmente estamos atentos al viaje de nuestro hermano Alí Colmenares. Alí Colmenares salió desde Guanare, desde marzo, un poquito antes de marzo, por ahí febrero. Él salió rumbo a la Guayana Inglesa, pero en el camino se detuvo en Santa Elena y estuvo predicando allí, abriendo una congregación. Después pasó a Boavista. Boavista ya es dentro de Brasil. Santa Elena de Guairén es la frontera, es la última ciudad de Venezuela. Y luego atravesó la frontera hacia Boavista, donde estuvo ayudando a la pastora Milagro Carvajal con un curso de obrero para los obreros que estaba preparando la hermana Milagro, y esperando que abran la frontera de Guayana Inglesa. Entonces el hermano se puso a trabajar, se fue a Bonfim. Oye, esa ciudad debe ser bonita porque tiene un buen fin. Bonfim quiere decir buen fin. Gloria a Dios. Y allí está en Bonfim actualmente abriendo la obra, alquilaron una casita y están predicando en el mismo patio de la casa. Ese es el templo. Allí hay un terreno donde ya están planificando edificar la iglesia. Bueno, apenas termine su trabajo el hermano, apenas abran la frontera, entonces terminará su trabajo allí. Ya hay una pareja misionera de allí mismo, de Boavista, para ir a Bonfim a pastorear. Y el hermano con su esposa, su hijo y un misionero, son 4 personas, seguirán rumbo a la Guayana Inglesa, a Georgetown. Así que oren por este misionero, por Alí Colmenares, su esposa Judy, el hijo de ambos y un misionero que va con ellos. No le digo los nombres porque a mí se me olvidan mucho los nombres. Dios bendiga la obra misionera, Dios bendiga, tú estás en tu país ya, la iglesia está establecida, tiene bases, tiene ya buena edificación, pero estos misioneros están comenzando en el patio de la casa donde viven. Así que oren por él para que llegue a buen fin. Ya va a cumplir 1 año que salió y no ha llegado a su destino. No nos preocupemos por esto. Recuerden que Israel salió rumbo hacia la tierra prometida y duraron 40 años. 40 años duró la travesía. Estamos en las manos de Dios. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Por nada estemos afanosos. Descansemos en el Señor. De ahí viene la depresión. ¿Qué es la depresión? Querer pasar el puente antes de llegar al río. Preocuparse por problemas que ni siquiera existen, que pueden llegar. Si me enfermo y pierdo el trabajo, pero estás enfermo, no. Pero la empresa va mal, no. ¿Tienes problemas con tu jefe? No. ¿Pero por qué te preocupas? Ay, si pasa. Y si pasa, ¿qué será de mis hijos? ¿Quién los va a alimentar? Mire, no se preocupe por los problemas que pueden venir mañana. Preocúpese por el problema de hoy. Bástale a cada día su propio afán para estarse preocupando por los otros días. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Y cualquier cosa que pase en nuestras vidas es controlado por Dios. La Biblia dice que ni las hojas de los árboles se caen si no es por la voluntad de Dios. Hay un fin dichoso para el hombre de paz. El rey David, con tantas cosas que pasó, él dijo unas palabras que hasta ahora están escritas allí en la Biblia. Él dijo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si tú buscas a Dios, el bien te sigue, la misericordia de Dios te sigue.
te sigue la bendición de Dios. Así que procura vivir una vida agradable al Señor. Porque cuando agradas a Dios, Él te dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, echándose aire. Jehová peleará por vosotros, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no lo hallarás, serán como nada. Así que descanse en el Señor, no te afanes, no te preocupes. Y Alí, si me está escuchando, Alí, estás en las manos de Dios, estás haciendo el trabajo de Dios. Almas son almas, sean en Guayana Inglesa o sean ahí en Bonfim, gloria a Dios. Que Dios bendiga a Dios. Bueno, seguimos aquí con la historia, que cada vida es una historia. Si cada uno de nosotros se volviera escritor, cuántas historias maravillosas encontraríamos. Y maravillosa no quiero decir historia sin problemas, porque una vida sin problemas debe ser también medio sosilla, ¿no? Medio aburrida. Pero siempre estamos a la expectativa. Cuando no estamos luchando para salir de un problema, estamos entrando en él. Y cuando no estamos disfrutando de la solución, de la victoria que nos dio el salir del problema. En todo y por todo debemos estar acostumbrados, como Pablo que dijo, sé vivir en la abundancia y sé tener escasez. Así que cuando tengas escasez no te pongas a pelear con Dios, Señor, ¿y por qué permite que yo pase esto? Porque tenemos que pasar por todo, chicos. ¿Cómo puedes tú comprender a los pobres si nunca has pasado por pobreza? ¿Cómo puedes tú comprender al que sufre si nunca has sufrido? ¿Cómo puedes comprender a un enfermo como si nunca has estado enfermo? Entonces, tu propia experiencia ayuda a otro. Por eso, cada viernes aquí estamos haciendo una entrevista a los hermanos ministros de Dios que nos acompañan aquí en el matutino, como los que están ministrando en los diferentes países. Esta obra está en más de 30 países y seguimos avanzando. No se detiene la obra de Dios. La obra de Dios, mis amados hermanos, comenzó y terminará en el cielo. Cuando la gente vio que enterraron a Cristo, pusieron guardias y los guardias dieron testimonio de que se había movido la piedra y un resplandor salió de allí. Cuando pasó el resplandor ya no estaba el cuerpo del Señor. Ellos dudaban en qué vendrá a parar todo esto. Cuando apresaron a los apóstoles y si el Señor abrió las puertas y los mandó otra vez a predicar en el centro de la ciudad, ellos volvían a preguntar en qué irá a terminar todo esto. Esto no se termina, esto no lo para el hombre, esto es de Dios y la Biblia dice que lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios se desvanece. Así que nosotros somos de Dios y la Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Haz la voluntad de Dios, vive según sus designios y tú verás cómo tendrás victoria. Tendrás obstáculos, pero pasarás por encima de los obstáculos. Esos obstáculos serán derribados porque Jehová está con vosotros. Se levantó una gran ciudad amurallada delante del camino de Israel, pero ellos tenían que pasar por ahí, iban hacia la tierra prometida y Dios le dijo que no se afanaran, que dieran una vuelta cada día a la ciudad. Y ellos hicieron así, parecían tonticos dando vuelta alrededor de la ciudad. Una el lunes, otra el martes, otra el miércoles, el jueves otra, el viernes otra, el sábado otra. Y el último día, el domingo, debían dar 7 vueltas, 7 vueltas. Y en la última vuelta, cuando ya van cansaditos, Dios les dijo, pónganse a gritar ahora. Griten, 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 gritos de júbilo, gritos de alegría, griten gloria a Dios. Hay gente que cuando están alegres le dicen a otros, grita whisky. No, whisky no, diga viva Cristo, aleluya, gloria a Dios. ¡Ja! Santos gritos de victoria. Yo no sé, hay veces que dicen gritos de guerra y la gente grita, ¡oh!
No, chico, un grito de guerra. ¡Oh! Un grito de gigante. Gloria a Dios, porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. Hijo de gigante sale gigante. Somos hijos de Dios. Que Dios bendiga a Dios. Mis amados hermanos, seguimos con la historia. Ahí están pagando las consecuencias David y la familia. Eso lo llaman daños colaterales. Cuando viene la ruina a tu vida, no viene solo sobre ti. Ojalá viniera sobre ti, chico, y ya se acabó, te acabaste, te borraste de la historia, del mapa. Pero no, es que eso trae consecuencias para ti y para los que te rodean. Si tú sufres, tu esposa sufre. Si tú sufres, tus hijos sufren. Si tú lloras, tus hijos lloran. Si tú padeces, tus hijos padecen. No hay nada que te pase a ti que no tenga sus daños colaterales en tu familia. Así que procura hacer el bien porque tu bien es el bien de tu familia. Tu ruina es la ruina de toda tu familia. Por eso a los hermanos, esos que Dios los bendice. No sé por qué me vino la idea, pero voy a soltarla. Casi no nos gusta hablar de dinero a través de la televisión, pero el dinero está también en la Biblia. Dios ordena traer los diezmos a la alfolía. Algunos dicen que eso era para la ley. Mentira, no sean mentirosos. Esa gente que se la da de teólogo y dice que era para la ley, métase en la ley para que vea que antes de la ley ya existían los diezmos. Abraham dio los diezmos de todo lo que poseía, de todo lo que traía del botín de allá de los reyes del oriente, cuando peleó contra ellos por haber secuestrado a Lot, su sobrino, y dio el diezmo de todo lo que traía a Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Un sacerdote de Dios. Y por lo visto, no se conoce de él genealogía, ni ascendencia, ni descendencia. El único que no tiene genealogía, no tiene principio ni fin es Dios. O sea que Dios ya se hizo carne una vez en Melquisedec y él le trajo los diezmos a Dios. Jacob salió de la casa de su padre rumbo hacia Ur de los Caldeos y en el camino se acostó a dormir y tuvo un sueño de una escalera que se apoyaba en el suelo y llegaba hasta el cielo. Y allá en el cielo vio a Dios en su trono y querubines y serafines y ángeles y arcángeles que volaban alrededor del trono. Y cuando él vio eso se asustó, agachó la cabeza y dijo: Dios estaba aquí, yo no lo sabía. Cuando despertó, entonces hizo pacto con Dios, le dijo a Dios: si tú fueres conmigo y me dieres pan para comer y vestido para vestir, tú vas a ser mi Dios. Y de todo lo que gane, el diezmo apartaré para ti. Hay gente que promete eso cuando no tiene nada, pero cuando empieza a ganar dice: no, esto es mucho para llevarlo a la iglesia. Mira, afortunadamente hay gente que sí los da. Y con eso es que cubrimos los gastos, este edificio donde estamos, este local donde estamos, los equipos que usamos, las cámaras que usamos, todo esto vale dinero. ¿Cómo lo obtenemos? ¿De dónde sacamos? Los políticos no nos dan nada, porque nosotros no hacemos pacto con los políticos para venderle el voto de los hermanos de la iglesia. No negociamos con los votos de la gente. Nosotros le servimos a Dios y Dios toca los corazones de la gente para que ellos diezmen y ofrenden. Y con eso es que compramos todas estas cosas. Bendito sea el Señor. Dios nos da, Dios nos bendice a través del pueblo. Así que cuando ofrezcas algo a Dios, no se lo niegues, no le incumplas las promesas a Dios. Paga tus votos. Hermano, eso fue antes de la ley. Durante la ley Dios lo instituyó como un mandamiento, que trajeran los diezmos, que no le negaran a Dios los diezmos. Hermano, y por último, en la gracia. No, ahora estamos en la gracia. Es fácil agarrar la gracia para lo que le conviene a uno. No, ahora nada es obligatorio, ponte a creer. Haz lo que te da la gana para que veas el día que te mueras y llegues allá a las puertas del cielo. Vas a encontrar un ángel y las puertas cerradas.
y tú vas a decir, ¿me va a abrir la puerta? No, no, ¿quién es usted? Yo soy fulano de tal. No, no, aquí no está en la lista. Bueno, sí, yo era el predicador. No, no está. Yo era el cantante. No está. No, no, no. Apártese de aquí porque usted no está inscrito. Hermano, es terrible. En el Nuevo Testamento también Jesucristo dijo, hay de aquellos que diezmáis la menta y el comino y el eneldo y dejáis lo más importante de la ley. Esto era necesario hacer, o sea, lo más importante, sin dejar de hacer aquello, o sea, sin dejar de diezmar. Está en la ley también, en el nombre del Señor. Así que cuando prometas a Dios, no tardes en cumplirle en el nombre del Señor. Hermanos queridos, aquí nos encontramos otra vez con la historia. Otra vez seguimos la historia de David y tenemos que volver al pasado para recordar que David una vez se enamoró de una mujer, se acostó con ella, la envió de nuevo a su casa y le trajo al marido para que se acostara con ella y pensara que el embarazo que ella tenía era de él. O sea, no solamente pecó, que ya es un pecado desagradable a Dios, sino que también quiso engañar a la gente. Si fuiste tan valiente para pecar, entonces sé valiente para soportar las críticas. Sé valiente para soportar el ataque, la embestida de la gente que juzga, que condena. Soporta tu tribulación y aguanta, porque en la noche viene el lloro, el castigo de Dios viene, pero a la mañana volveremos a ver su misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Una mancha en el camino. La Biblia dice que las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado por sabio. Hoy en día los perfumes se hacen a base de alcohol y le pueden caer 1000 moscas y no se daña. Pero en el tiempo antiguo los perfumes se hacían con flores y cualquier cosita que le caía lo dañaba. Una mosca muerta que le cayera el perfume lo dañaba. Pues así, una vida consagrada, una vida de buen testimonio y manchas tu carrera con una acción como esta de David, eso queda para toda la vida. La gente hablará de ti muy bien. Mira, qué bueno es el hermano. Qué bien lo hace, qué ministerio, qué llamado, pero una vez hizo esto, una vez, y han pasado ya 40 años y la gente seguirá repitiendo lo mismo, una vez hizo esto. Así que aguanta el vendaval, aguanta las críticas, sopórtalas y permanece en el Señor. Por nada de este mundo te apartes del Señor. Las consecuencias te las buscaste tú. No pensaste en las consecuencias, menospreciaste al Señor, porque cuando se hace lo malo, estás menospreciando lo que Dios te dio, la honra que Dios te ha dado, el lugar que Dios te ha puesto y el buen concepto que tiene de ti tu familia, tus seres queridos, tus amigos, todos los que te rodean. Ay, te tenían en un pedestal, pero tú mismo te echaste abajo. Nadie, no culpes a Dios. No te voy a decir que no culpe al diablo. Culpa al diablo de todo lo malo que te suceda, pero tampoco es culpable en esa situación. Tú eres el único culpable. Te dejaste seducir por tus pensamientos. Cuando vengan malos pensamientos a tu mente, recházalo con la palabra de Dios, porque esos pensamientos se convierten en hechos reales. Desecha todo mal pensamiento, lleva cautivo, aprisionalo, amárralo, encadénalo con la palabra de Dios, porque la palabra tiene poder para limpiar. Jesucristo le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. A mí me toca predicarle el versículo 33 en adelante. Hermano, las cosas, las consecuencias quedan. Los daños quedan, no se olvidan fácilmente. Y si una persona es rencorosa, guarda para muchos años. El rencor hace mucho daño. El rencor quita la paz y la alegría.
El rey, tanto que insistió, le dejó ir a todos sus hijos. Entre ellos iba Amnón. Y Absalón había dado instrucciones para que no atacaran a ningún hijo del rey, excepto a Amnón. Y así le clavaron dardos en el corazón, le lanzaron flechas y lo mataron. Cuando los hijos del rey vieron eso, salieron huyendo. Pero mis amados hermanos, fue tremendo porque a David le llevaron la noticia: Absalón ha matado a todos los hijos del rey. Mire, no propaguemos rumores, no proclamemos malas noticias. A veces hay que darlas porque no hay otra solución, pero no seamos malos agoreros, no seamos pájaros de mal agüero. Mis amados hermanos, seamos fieles mensajeros, portadores de verdad. Hay personas que viven regando rumores y ahora con el internet se dice que fulano de tal hizo tal cosa, pero se dice, la gente lo dice. ¿Y por qué tú riegas esas cosas? ¿Y por qué tú te haces portador de estas cosas si no tienes la veracidad de la situación que ha pasado? ¿Por qué? Bendito sea el nombre del Señor, que el Señor nos ayude para no ser malos mensajeros. No es igual dar una mala noticia que regar rumores. Cuando David oyó que le habían matado todos sus hijos, que no le habían dejado ni uno siquiera de consuelo, entonces David lloró con gran llanto y todos los que estaban ahí lloraron con él. Porque cuando alguien llora, eso quebranta el corazón de la gente, eso trae tristeza. Fíjate que las personas, cuando se moría algún pariente y no tenían mucha familia, contrataban llorones expertos para que hicieran llorar a la gente. Ay, siempre el que muere tiene la esperanza: cuando yo muera tendré muchos amigos que me vengan a llorar, y eso le llena de consuelo saber que no le van a olvidar fácilmente. Pues, hermano, David lloró y lloró la gente que estaban con él, así como lloró Jesús con Marta y María por la muerte de Lázaro. Las vio tan desconsoladas que lloró con ellas. Entonces, la Biblia nos enseña que mejor es la casa del luto que la casa del banquete. Cuando haya luto, cuando haya dolor en una casa, acércate y lleva consuelo, acércate y lleva palabras de consolación. No seas indiferente ante el dolor humano, no critiques al que llora por su dolor, por la separación de un ser querido, no lo ataques. ¿Cómo esta gente no tiene fe? Es que no confían en el Señor. Jesús no se puso a criticarla, a María y a Marta, no, Jesús lloró con ella, y el Señor pone su hombro para que nosotros lloremos sobre su hombro cuando las cosas van mal. Le trajeron la noticia al rey: Absalón ha matado a tus hijos. Pero siempre hay alguno que se acerca para decir: no creas al rumor, no creas a lo que se dice. No es posible que te haya matado a todos tus hijos. Es posible que sea a uno. Es posible que no quiero dar la noticia, mi rey, esto solamente es un pensamiento. Amnón, acuérdese que se acostó con su hija y esa es hermana de Absalón. A lo mejor supuso, esto me lo imagino yo aquí como predicador. Ay, los predicadores tenemos mucha imaginación, pero entre la imaginación debemos hacer la diferencia entre lo que es la palabra, lo que dice Dios, y lo que nos imaginamos nosotros. Yo me imagino que aquel hombre le dijo a David: no, mi rey, no ponga eso en su corazón. No, yo no puedo creer que Absalón mató a todos sus hermanos, tal vez a uno, tal vez a Amnón. Amnón es muy mal carácter, Amnón es muy doble cara, Amnón hizo daño a su hija y salió campante como si nada, no hubo un castigo para él y Absalón debía estar amargado por esta situación.
y ese rencor lo llevó a matar a su hermano. Mi rey, no piense en esto. Mira cómo dice el 33. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos porque solo Amón ha sido muerto. Fíjate eso. Le afirmó solo Amón, solo Amón. Tal vez había oído algo. Tal vez él había oído ese rumor y le dio, él le buscó la lógica, las cosas. Y le dijo al rey, no, rey, no llore por todos porque no están muertos todos. No propagues rumores, no repitas lo que oyes por ahí. Si no lo has comprobado con la misma persona, no repitas. La lengua del chismoso separa los mejores lazos de amistad. Donde no hay fuego, donde no hay leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso se acaba la contienda. Fíjate, la Biblia es fuerte con los chismosos. Saca el chismoso y cesará la contienda. A veces nos cuesta separarnos de la gente chismosa. A veces nos cuesta alejarlo de nuestras vidas, pero por el bien de la familia, por el bien de la iglesia, por el bien de los demás, hay veces hay que sacar al chismoso, hay veces que enfrentar al chismoso, hay veces que hay que ponerle mala cara al chismoso. Y tú dirás, pero ¿en dónde está el amor entonces? No, hermano, Dios es severo para los que no permanecen en la verdad. El amor de Dios es para los que permanecen en esa verdad. Entonces vamos a amar a los fieles y al chismoso, al que separa, al que hace daño, al que mata con su lengua. Entonces vamos a ponerle cara seria, ponle, así como dice la Biblia, que el viento del norte ahuyenta la lluvia, así el rostro airado a la lengua detractora. Ponle cara de cañón al que te venga a traer un chisme, ponle cara seria, no le sonría, no le diga, cuéntame más, dime más, ¿no? Porque los chismes son como bocados suaves al paladar. Quieres reprender, pero quieres oír un poquito más, quieres enterarte, el oído te pica por enterarte de los chismes. Señor, reprenda al diablo. No le hagas caso a los chismes que traen destrucción, traen inquietud, quitan la paz, traen perturbación a tu casa, que tus hijos nunca te oigan hablando en la mesa de los demás, que tus hijos nunca te oigan proclamando chisme en el nombre del Señor. El versículo 34 dice, y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey, he allí los hijos del rey vienen, es así como tu siervo ha dicho. Hermano, ahí está Jonadab, ese era un mensajero de paz. Él le dijo al rey, rey, no le haga caso a los rumores, no ponga eso en su corazón, porque sus hijos no están muertos. Él no estaba enterado, él no podía decirle confiabilidad al rey. Seguro que no fueron sus hijos, sino solamente Amnón. No, pero él le dijo, no, rey. Y él lo supuso y se lo afirmó, solamente ha muerto Amnón, rey, créame, no ponga eso en su corazón. Cuando el atalaya dijo, viene mucha gente a mis espaldas, del lado del monte viene un montón de gente. Eran los hijos del rey. Ellos llevaban escoltas cada uno, llevaban gente que los protegían y ellos venían, hermano, a las espaldas del atalaya. Y el atalaya tocó la trompeta y dio voces. Viene mucha gente del lado norte. Y Jonadab se acercó al rey. ¿Ha oído, rey? Que viene mucha gente del norte. Es como yo decía, rey, créalo, esos son sus hijos, mi rey, hágame caso, tenga fe, tenga confianza, sea un portador de paz. La Biblia dice que son hermosos sobre los montes los pies de los que anuncian la paz, los pies de los que anuncian buenas noticias. Sea un portador de paz, no lleves discordia, no lleves contienda, no lleves chisme. Porque te conviertes en mensajero de muerte. Que Dios nos ayude. El versículo 35 dice, y dijo Jonadab al rey, he allí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho.
Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzaron su voz, alzando su voz lloraron, y también el mismo rey, y todos sus siervos lloraron con muy grande lamento. Pero esta vez no lloraban de angustia, sino de volver a ver la cara del rey. Eso darían gracias a Dios. Hay gente que cuando le pasa algo bueno dicen, gracias a Dios y a mis lomos que si no trabajo no como vagabundo. Si tú te enfermas sigues comiendo, pero no son tus lomos los que te están dando comida. La gente suele atribuirse, oye, yo tenía mucha fuerza y gané la batalla. Oye, es que yo soy muy inteligente y me dieron el trabajo por la inteligencia, la capacidad. Es que yo sé mucho, yo sé mucho. ¿Qué sabes tú? Tú no sabes nada. Es Dios el que te abre las puertas. Dale a Dios la gloria. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconoce que es Dios el que te ha abierto puertas. Reconoce que es Dios el que te ha sanado. Reconoce que es Dios el que te sacó de ese problema. Reconoce que es Dios, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Bendito sea el Señor. El versículo 37 dice, mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiú, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Claro, ¿qué dedo de la mano te vas a cortar que no te duela? Ay, había hecho Amnón esto. Y seguramente David lo aborreció, pero mira, las mujeres siempre llevan la de perder. Cuando una mujer es violada, la gente suele pensar, ¿no será que esta mujer vestía mal? A lo mejor se ponía minifalda y ese hombre estaba mareadito viendo entre esas minifaldas. Quizás se ponía a menearse mientras caminaba con el meneíto y el hombre se mareó. Siempre le echan la culpa a la mujer, pero no. Hay hombres que son obsesos, que en su mente no tienen otra cosa sino sexo, orgía, en su mente son sátiros, vagabundos. Guarda tu pensamiento y no conviertas tu pensamiento en orgía. Para el puro, para el limpio, todas las cosas son limpias, aún sus pensamientos. Así que guarda tus pensamientos, no lo dejes divagar, mantente limpio. Mis amados hermanos, Amnón era un sátiro, era un vagabundo, estaba hasta flaquito de la obsesión que tenía, no comía, enamorado de su hermana y después terminó odiándola. Hay hombres que le prometen amor eterno a las mujeres y luego las aborrecen, luego las menosprecian, no le hablan, se acuestan con la cara hacia la pared. Entran y salen sin decir buenos días, buenas noches, buenas tardes, nada. Comen la comida y ni siquiera dicen gracias. Esa es su obligación. Es la obligación de la mujer. ¿Por qué? Porque se casó contigo. ¿Por qué? Porque tú la mantienes. Sabes que hoy las mujeres trabajan hasta más duro que los hombres porque trabajan en la calle y luego vienen a la casa a trabajar y tú trabajas y vienes como un gran héroe y te echas a la cama. Estoy agotado y cansado. La mujer no puede llegar hacia la casa. Si tiene hijos tienes que atenderlos. Si tiene la casa tiene que limpiarla. Ay, pobre, bueno, no pobres mujeres. Que Dios bendiga a las mujeres, que son unas valientes, más valientes que los hombres. El hombre hace una cosa y ya está agotado. La mujer hace de todo a la vez. Esa come chicle y camina. Esa lava al muchacho, pone a hacer la tarea al otro, le está dando comida. Eso hace todas las cosas a la vez. Yo no sé cómo soportan tanto. Dios bendiga a las mujeres. Siempre la gente da la de perder a las mujeres. Y esta vez seguramente que el rey hizo conjeturas acerca de su hija. Puede ser que ella lo haya seducido. Puede ser que... Pero a Absalón no. A Absalón le dolió. Era su hermana. Y terminó matando a aquel muchacho. Y el rey, en medio de la muerte de ese muchacho, no justificó ni a uno ni al otro, pero lloró. Lloró, estaba su corazón partido, uno desterrado y el otro muerto. ¿Quién consolaba a David? Gloria a Dios. Absalón salió huyendo, se fue, se desterró él mismo, se fue a Gesur.
al rey de Gesur y allí habitó con ellos. Así huyó Absalón, versículo 38, se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. La ira de Dios no dura para siempre y Dios es nuestro ejemplo. Así que si Dios es así, porque Dios es sensible, mis amados hermanos, el corazón de Dios es amoroso. La Biblia dice que Dios es grande en misericordia, tardo para la ira y amplio en perdonar. Dios es grande en misericordia, así que espera. La ira de Dios soportaré, llegó a decir a David, porque Él tiene misericordia. Dios es misericordioso. Huyó Absalón y David deseaba ver a su hijo Absalón. Ya le había pasado la ira, ya le había pasado el enojo por la muerte de Amnón y deseaba verlo. Seguiremos la historia mañana. Ahora nos toca hacer la oración maravillosa. La vida es larga. Los años que van a pasar nos van a traer algunos alegrías y otras tristezas. ¿Quién iba a pensar que el año pasado nosotros hablábamos del 2020, 2020 decíamos, el año de la bendición, y este año ha sido un año de pandemia, un año de separación, un año de muerte. A mí me agarró esta pandemia en Brasil. Estuve en una casa donde casi todos se contagiaron y se nos murió el viejito, un viejito que se sentaba todos los días con nosotros, 85 años. Y él decía, yo nunca me he enfermado, yo soy como un toro, a mí no me vence ninguna enfermedad. Todos los días tomábamos té para que ese virus no nos llegara. Y el virus entró en la casa. El viejito duró solo 2 días con el virus. Se murió de fallo respiratorio. Yo salí de ahí antes de que él muriera, no sabía que él tenía el coronavirus. Y en el camino, no sé si me lo traje de aquella casa o me lo recibí en el camino. Es posible que lo haya traído ya de allí porque allí estaban todos. Estaba un compañero de trabajo mío, nuestro hermano Henry Aldana, estuvo a punto de morir Henry, 50 días, hermano, con el coronavirus, estuvo hospitalizado más de 20 días. Y bendito sea el nombre del Señor, gracias a Dios sobrevivió. Pero el ancianito no aguantó, se murió. Y en el camino me dio fiebre y cuando llegué aquí tenía el coronavirus. Me encerré en una habitación 17 días y a los 17 días ya estaba sano. Ha sido un año de desgracia. A lo largo de tu vida van a pasar muchas cosas, buenas y malas. Pero agárrate fuerte del Señor. Él es la roca inconmovible de los siglos. El apóstol Pablo pasó por mucho y él dijo estas palabras: nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hemos puesto la mano en el arado y no debemos mirar para atrás. Tú que estás allí oyendo estas palabras, vale la pena caminar con Jesús, vale la pena entregarle la vida a Jesús, porque con Jesús la vida es diferente. Pon la mano derecha allí en tu corazón, cierra tus ojos y di conmigo estas palabras: Dios mío, vengo a ti en este día para tomar una decisión. Hoy decido caminar con Cristo. Hoy decido vivir para Cristo. Señor, perdóname. Cuántas cosas malas he hecho. Pero hoy me arrepiento. Hoy te pido perdón. Te pido que borres mis pecados con tu roja sangre. Te pido que cambies mi vida para no pecar más. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida. Dame vida nueva. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén.